Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. San Bernardo, cuyo nombre significa batallador y valiente, es un santo que, como él, pocos en la historia de la Iglesia, para atraer almas a Cristo, lo llamaban el cazador de almas y de vocaciones, y también por su oratoria y por su forma de predicar, después de obviamente de San Agustín y de San Juan Crisóstomo, este que tuvo muchos éxitos, lo llamaban doctor boca de miel. Por eso es un doctor de la Iglesia, doctor boca de miel, porque sus palabras en la predicación era como la miel, era dulce, era agradable. Este santo es un santo de Francia, nació en Borgoña, cerca de Suiza, en el año 1090, al comienzo del año o del milenio, pues, del año 1000. Y este santo hizo parte de 7 hermanos que tuvieron sus padres y de una familia que él mismo, San Bernardo, atrajo a Dios. Obviamente sus papás muy cristianos también, pero Bernardo los atrajo a todos hasta el punto que hoy es una familia de pocas en la historia de la Iglesia que todos son santos, o por lo menos son siervos de Dios, o están en ese proceso de canonización. San Bernardo entonces hace parte de esa familia que al comienzo le costó mucho atraerlos, y es más, que su familia aceptara que él quería ser un monje, quería ser un religioso. Bernardo, pues la historia nos dice que cuando iba a entrar al convento, se llevó a 4 hermanos varones y un tío. Y antes de llevárselos, pues obviamente que los forma, les enseña, y en el campo por allá, con los animales y todo, pero les va enseñando lo que es la vida religiosa y les va enseñando para que cuando entren, pues sepan cómo comportarse como religiosos. Y no solamente se llevó a sus 4 hermanos, a su tío, también después se llevó a su papá, se llevó a un cuñado, una de sus hermanas, llegó también al convento, y de donde él vivía, de sus amigos, de sus compañeros de escuela, terminaron por lo menos 31 o 31 amigos de los que fueron compañeros de escuela de él. La historia de este santo dice que cuando ya sus hermanos, Bernardo y sus hermanos mayores, habían decidido irse con él al convento, pues decidieron ellos, su mamá ya había muerto, entonces han decidido que la hermana, la mujer, se queda en la casa cuidando del papá. Y el hijo, el hermano menor, pues se va a quedar en la casa cuidando de las propiedades que ellos tenían. Entonces, cuando le anuncian al hermano menor que se tiene que quedar, que los demás se van, entonces el hermano menor dice: con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra, pues eso no lo puedo aceptar. Y después él también, tiempo después, entró como religioso, y entró también el papá, entró la hermana al convento, y el esposo de la hermana entró también en el convento con ellos. Obviamente la hermana entró a un convento femenino o una comunidad religiosa femenina. Pues es una familia digna de admirar en la oración y la entrega, pero sobre todo San Bernardo, porque San Bernardo tiene unas cualidades que pocos de los santos en la historia de la Iglesia han tenido, aparte de que era muy amable y muy simpático. Las mujeres corrían detrás de él, era muy bien parecido, una inteligencia brillante, muy inteligente,
y un temperamento muy bondadoso y muy alegre. Y esto hacía que, pues obviamente, cuando se escuchaba hablar o predicar, pues todos le ponían atención. Su aspecto, su físico era vigoroso y pues obviamente que esto le trajo muchos peligros a la castidad, a su santidad. La historia cuenta que las mujeres también pues lo seguían a él, pero él decía, pues por lo menos una de las historias cuenta que dice, pues usted lo que me brinda es vano, dice pues cosas mundanas, cosas por el físico, pues por un momento tal vez atracción, pero yo busco un amor mucho más grande, yo busco algo más grande y eterno que el ser humano no lo puede dar. Y pues muchos obviamente, especialmente las mujeres, al escucharlo, pues se desilusionaban de él, pero muchos también caminaban hacia la vida religiosa, al punto que las mujeres le tenían miedo a Bernardo y las mujeres decían, te quedas aquí encerrado hasta que pase Bernardo, le decía la esposa al marido, te quedas encerrado porque Bernardo te va a llevar al convento, porque se llevaban muchos hombres al convento y las mujeres quedaban, las muchachas escondían los novios, porque los novios terminaban en el convento también, las hermanas a sus hermanos, los hombres, escóndanlos porque Bernardo se los va a llevar para el convento. Pues es que la forma de predicar, de enseñar, por eso boca de miel, porque lo que él enseñaba, que obviamente es la vida cristiana, la vida de predicación, pues obviamente que esto agradaba a muchos y por eso terminaban entrando al convento. Se dice que este santo cuando va al convento a pedir que lo acepten, pues el superior de los monjes benedictinos, llamado allí el lugar Cister, lo aceptó con mucha alegría porque llevaba 15 años que no entraba un religioso nuevo, 15 años. Y este es un santo, Bernardo, va a ser un santo, primero que ingresó con 22 años al convento, y va a reformar la iglesia, aparte de que reformó su familia en la santidad, ahora es uno de los reformadores de la iglesia y por eso es doctor de la iglesia, porque este va a ayudar, va a contribuir en esa reforma de la iglesia al punto que este no fundó otra iglesia, sino se mantuvo en la iglesia y dentro de la iglesia reformó la iglesia. De hecho, se dice en la historia que es, primero que es uno de los doctores de la iglesia, pero que es uno de los últimos en el orden cronológico, uno de los últimos llamados padres de la iglesia, es decir, por su sabiduría, por su elocuencia, y por eso es doctor de la iglesia. Y pues ayudó en esa época medieval, a reformar la iglesia cuando se ha caído en la mundanidad, el mismo clero ha caído pues en el mundo, se ha dejado arrastrar pues, por cosas vanas y mundanas, olvidándose de las almas. Y este sabe que su misión es reformar el convento, porque los conventos mismos han decaído hasta en las vocaciones, 15 años que no entraba un religioso. Eso indica que la vida cristiana en el mundo estaba decayendo. La Santísima Virgen María, este va a ser un santo que ama incansablemente a la Virgen María, ejemplo grande a seguir en el amor a la Santísima Virgen María, que una visión tuvo antes de ser religioso, claro está, en una noche de Navidad, mientras se cantaban las ceremonias religiosas del nacimiento de Jesús, y en un momento en el templo se quedó dormido, como a veces algunos se quedan dormidos en misa, pero este se quedó contemplando el nacimiento de Jesús y vio como en el sueño que la Virgen María tenía al niño en sus brazos y se lo entregaba, se lo ofrecía al niño Jesús y le decía, ámalo y ofrécelo a los demás, ofrécelo al mundo. Y él entiende que esa va a ser su tarea, ofrecer a Cristo al mundo, que los demás conozcan a Cristo, que él lo ha recibido de la Santísima Virgen María y ahora tiene que ir a llevarlo a los demás. Pues sí, efectivamente,
después de que ingresa, 22 años ingresa al convento, 25 años tiene, es decir, 3 años después, y ya ahora es superior del convento, porque la inteligencia viva y brillante que él tenía es tan grande que pues muchos lo admiran y efectivamente va a tener unas capacidades tan grandes que no solamente va a ser uno de los superiores del convento, sino que va a ser después fundador de los conventos, de ahí que se llama San Bernardo de Claraval, porque él, siendo ya el fundador de un nuevo convento, pues va a un lugar donde, pues así efectivamente se llama Claraval, que significa valle muy claro, y él, pues le entregan esa tarea, váyase a fundar un convento, y se lleva a algunos de sus compañeros, por lo menos se lleva a 20, y en poco tiempo ya tenía 130 religiosos. Y pues Claraval va a ser el lugar de donde va a resurgir muchos otros conventos, en Francia, en Suiza, en toda Europa. Va a invadir, bueno, invadir es un decir, el mundo con sus prédicas, va a caminar Europa y va a ir fundando en muchos lugares conventos, al punto que muchos quieren escuchar a Bernardo. Bernardo a veces no tiene tiempo para descansar, y él, el cazador de almas y de vocaciones, va a hablar de la importancia del meditar, del dedicarse un poco a orar y a leer, porque él mismo incluso viene a decir que un religioso, un predicador, se termina alejando de Dios cuando se dedica a una vida muy activa, cuando se dedica a una vida muy de trabajar y se olvida obviamente de Dios, que es un hombre de mucho trabajo, pero poco de Dios. Y él llega a decir que si no hay vida de oración y de meditación, entonces malditas serán todas aquellas ocupaciones si no le dedica el tiempo a la oración y a la meditación. Hoy lamentablemente encontramos muchos párrocos, muchos sacerdotes o obispos, van y vienen, corren, viajan, van y vienen. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer, para preparar una homilía, no tienen tiempo para encontrarse con Dios, para adorarlo a Jesús sacramentado en el sagrario. Pues Bernardo es un ejemplo digno de escuchar y de imitar también. Y como ya he mencionado, el amor que tiene tan grande a la Santísima Virgen María, pues ha llevado a que pues también lo miremos como él, amando a la Virgen María, nos aconseja también de la oración de las salves, que él obviamente, meditando esa oración del Salve Regina, él compone la parte final que dice: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y una que muchas veces la decimos también, muy importante esa oración: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno que haya acudido a ti se haya quedado sin tu auxilio. Bernardo acudía a la Virgen María, sabía que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Reina del Cielo, San Bernardo, pues no iba a ser desamparado por todo lo que le pedía a la Santísima Virgen María. Pues así él va a decir entonces que si en algún momento tenemos ataques, tenemos tentaciones, dice, si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Hay tentaciones en las pasiones. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo, rézale a la Madre de Dios. Y siguiendo a la Santísima Virgen María, no te perderás en el camino. Invocándola a ella y guiado por ella, llegarás seguro al puerto celestial, al cielo. Pues hoy pidamos la intercesión de San Bernardo de Claraval,
por nuestra iglesia, por los sacerdotes, por los predicadores y por nuestras familias. Este es un santo que reformó su familia, la acercó a la santidad, como he iniciado diciendo, de las pocas familias que están en ese camino, que muchos ya son santos, otros en ese proceso de canonización, y que ayudó a reformar la iglesia. San Bernardo ayudó a reformar la iglesia y hoy necesitamos muchos como San Bernardo que reformen la familia, que reformen la iglesia también, con la predicación, con el ejemplo, con la vida misma. Y así pues, según San Bernardo, nosotros podemos contribuir y dejar un legado. Bernardo, obviamente, el Señor le regaló muchos dones, muchos talentos, y nosotros también tenemos que pedirle a Dios para que, empezando por la casa, por la familia, la reformemos. Pero también dejemos huella en la iglesia. Dejemos huella en la iglesia para que seamos nosotros un instrumento, un medio, una semilla que dejamos allí en la evangelización, en la predicación, en la oración, en la catequesis y demás. Que San Bernardo interceda por nuestra iglesia, interceda él ante la Santísima Virgen María, como en muchas ocasiones lo hizo para salvar seguramente su alma y las de muchas que se estaban perdiendo. Que en este momento San Bernardo interceda por nosotros, por las familias y por la iglesia, en esta situación difícil de iglesia, de que muchos se han alejado de Dios y dicen ser cristianos y ser católicos, pero ya han perdido su cristianismo, han perdido su catolicidad. Que San Bernardo nos ayude a recordar que necesitamos amar a la Virgen María, y amando a la Virgen María, amemos la iglesia, y amando, pues defendamos la iglesia y defendamos a María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.